Y buenos días a todos. Gracias por estar aquí en esta sesión tan interesante. Ayer fue San Jordi, siguiendo un poquito la leyenda de luchar contra el dragón y defender a la princesa, pues realmente al final para mí los datos son la espada para luchar y justificar cualquier propuesta, ¿no? Al final, y también a la vez son el escudo para defender cualquier actuación que se va realizando, y de aquí pues un poco la importancia de la jornada de hoy, que encontramos tan interesante con tantísimos ponentes, y espero que sea fructífero, y yo después de 10 años sigo aprendiendo de cada jornada, así que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, y bueno, empezamos. Muy bien, muchísimas gracias, Nacho. Bueno, como bien decía, esta jornada forma parte de una serie de webinars online que estamos organizando la Red Bici junto a AMBE, que es la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Yo soy su secretario general y bueno, quiero daros la bienvenida a todos los que participáis, bueno, y agradeceros que estéis aquí con nosotros. Hoy para abordar una temática que, como bien decía Nacho, es fundamental a la hora de tomar decisiones, pero también a la hora de defender decisiones tomadas o de intentar mantenerlas en el tiempo. Bueno, cuando estamos trabajando en lo que se llama el advocacy, ¿no? La promoción del uso de la bici, pero también a la hora de conseguir inversiones, estos datos son fundamentales y el tener también evidencia nos ayuda a todos. Así que creo que el tema no puede ser mejor, abordar cómo los datos y la consultoría pueden contribuir a la movilidad ciclista, al desarrollo del ciclismo en nuestro país. Y para en esta jornada abordar estos asuntos, hoy nos acompañan 5 expertos y expertas. Eh, Vamos a tener una muy breve presentación de los panelistas y después vamos a tener una mesa redonda en la que también habrá oportunidad de hacer preguntas y respuestas directamente. Eh, ah, Podéis quitar el mute e intervenir o también a través del chat de preguntas y respuestas. Bueno, para empezar ya me gustaría dar la bienvenida a Rubén, a Jordi, a Ine, a Margarita y a Baptiste, que nos van a hacer una introducción de cada una de sus entidades y de su propuesta de valor. En primer lugar, tenemos con nosotros a Rubén de Nomon. Bueno, Rubén, es tu momento para contarnos qué es lo que hacéis y qué es lo que proponéis. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Mi nombre es Rubén Artime, soy director de sistemas de transporte en Nomon. Bueno, lo primero agradecer a AMBE y a Red Bici por la invitación a este evento. Primero, unas breves palabras sobre Nomon. Nomon es una empresa española, estamos basados en Madrid, con oficinas también en Londres, Sao Paulo y en Bogotá. Y nuestro expertise esencialmente es el uso de datos para análisis de la movilidad. La tecnología por la que más se lo conoce mundialmente es el análisis de la movilidad a partir de datos de telefonía móvil, ¿no? Es un poco nuestra tecnología fundacional, ¿no? Pero ya desde hace unos años pues nos hemos reconvertido ya de hecho en una empresa de producto, de solución software para distintos sectores, ¿no? Lo que veis en la pantalla es los sectores en los que ahora mismo trabajamos. Nos hemos dividido en 3 familias. La primera, Mobility Trends, pues sería nuestra tecnología fundacional, como decía antes, el uso de datos de telefonía móvil para analizar cómo se mueve la población en un área, cómo se mueve o dónde está. Luego tenemos la familia de lo que es más centrada pues, en problemas de localización óptima de puntos de recarga de bicicletas, de vehículos eléctricos, por ejemplo. Y finalmente en medio, que es mi área de competencia, la familia que le llamamos de orientada a la operación y planificación de sistemas de transporte. Aquí trabajamos en el sector aéreo, trabajamos también en el sector del transporte público y, por supuesto, pues trabajamos pues, la industria, en el sector de los sistemas de bicicleta pública, ¿no? Que es con nuestra solución WiseRide. WiseRide es un producto, es una solución software, es una solución SaaS que tiene como objetivo esencialmente ayudar a operadores y autoridades de transporte público a montar sistemas de bicicleta pública de la forma más óptima posible, ¿no? Siendo para nosotros óptimo es atraer al mayor número de usuarios posibles a estos sistemas, ¿no? Y lo hacemos pues a partir de datos, utilizando técnicas de Big Data, técnicas de inteligencia artificial y la enorme cantidad de datos que estos sistemas generan, pues tratamos de ayudar a operadores y autoridades pues a planificar estos sistemas, posteriormente a operarlos y después de la operación pues analizar cómo está funcionando el sistema pues para ver si hay que ir
haciendo correcciones, ¿no? Siempre con ese objetivo último de conseguir la mayor aceptación posible de estos sistemas en la población de la ciudad, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues esencialmente vamos recogiendo datos de distintas fuentes, pues la más importante, los datos que el propio sistema genera, pues qué usuarios tengo, cuándo cogen la bici, de dónde a dónde van, qué tipo de bici cogen. Todo esto lo fusionamos con otros datos que conseguimos de otras fuentes, pues como la meteorología, el calendario, los tipos del suelo, zonas más de oficinas, zonas residenciales, dónde están los colegios y demás, ¿vale? Y toda esta información la fusionamos pues, para generar una serie de indicadores, lo que llamamos analítica descriptiva, que por lo menos me ofrezcan información y me ayuden a entender cómo el sistema está funcionando, ¿vale? Estos mismos datos son los que luego alimentan una serie de motores de inteligencia artificial y de optimización que son los que nos proporcionan esta analítica predictiva y prescriptiva, que me permiten anticiparme o tratar de anticiparme a cuál va a ser la demanda, de forma que yo pueda ir ajustando el sistema para que éste esté lo más adecuado posible a esa futura demanda que estimo, ¿no? El producto actualmente trabaja con dos módulos. La parte que llamamos de operación es la que se encarga del día a día. Es decir, esta básicamente es pues, darle a los operarios del sistema pues, un dispositivo móvil, de forma que el operario, aquí hablamos esencialmente pues, de las típicas tareas de rebalanceo del sistema o de recoger las bicicletas que están estropeadas y que tienen que ir a mantenimiento, ¿vale? Pues le damos un dispositivo un dispositivo móvil a los operarios que están en la calle, de forma que el operario en todo momento puede decir, ¿qué hago ahora, no? Y cuando le da el que hago ahora, pues hay un motor de inteligencia artificial detrás que analiza la situación actual, ve la predicción de las próximas horas y en base a los objetivos que le hayamos marcado, pues le dice pues lo que tienes que hacer, ¿no? Esos objetivos pueden ser objetivos pues de conseguir atraer más usuarios al sistema, pues asegurar que siempre haya bicicletas disponibles cuando son necesarias, que siempre haya anclajes disponibles cuando son necesarios o objetivos de distribución, ¿no? Asegurar que todos los barrios de la ciudad tengan acceso a una bicicleta en menos de 300 metros caminando, ¿no? Pues son objetivos que se pueden ir reajustando, ¿no? Entonces, esta es una pequeña pantalla del sistema. El sistema, pues, en la parte de operación ofrece al supervisor del sistema, pues, una visión completa de cómo el sistema se está comportando, cuál es la predicción para las próximas horas, que lo veis abajo a la derecha, y en base a eso, pues, qué es lo que mis operarios están haciendo y qué es lo que deberían hacer, ¿no? Siempre tratando de que el día a día fluya de la mejor forma posible con ese objetivo último que tenemos en mente. Complementario a esta parte de operación y dentro de ese círculo que dibujaba al principio de operar, analizar, replanificar y seguir operando, pues tenemos la parte de analítica. La analítica va recogiendo datos día a día y se los presenta tanto al operador como a la autoridad de forma fácil, de forma que pueda interactuar con ellas y de forma que pueda tomar decisiones. Actualmente el sistema pues, ofrece información a las autoridades en tres ámbitos. El uso del servicio, que es la propia demanda, cómo se está comportando mi ciudad usando el sistema de bicicleta pública, de dónde a dónde van, a qué hora, qué tipo de usuario, pues, género, edad, matrices origen-destino, ese tipo de información. Sobre la propia operación, pues la propia operación que con el módulo anterior vamos llevando, pues aquí se trata pues, de analizarla, de ser autocríticos, de ver si estoy cumpliendo el objetivo que me he marcado, pues realmente estoy consiguiendo llevar bicicletas a todos los sitios, vacíos, llenos, cuántos viajes he conseguido hacer gracias al rebalanceo. Y por último, también un poco el perfilado de mi cliente tipo, del perfil de persona usuaria, ¿no? Pues género, edad, qué tipos de productos me están comprando, cómo renuevan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos pues algunos ejemplos, pues una matriz origen-destino para analizar de dónde a dónde va la población usando el servicio, un análisis sociodemográfico, ¿no? Pues el perfil tanto por género como por edad de los usuarios de mi servicio, ¿no? Y esta, por ejemplo, es la parte que decía de ser autocrítica, ¿no? Del qué impacto tienen mis operaciones de rebalanceo en la demanda, ¿no? ¿Cuántos viajes en el sistema se han podido hacer gracias a que previamente yo habilité el hueco, o habilité el anclaje o habilité una bicicleta para que esa persona o para que ese viaje haya sido posible, ¿no? Siempre el objetivo último, y ya con esto termino, es pues ayudar al operador y a la autoridad a que el sistema de bicicleta pública, con los recursos que hayamos puesto
fluya de la mejor forma posible en la ciudad y realmente cumpla su objetivo, ¿no? Que es proporcionar a la población pues, un modo de transporte sostenible, ¿no? Y que se adecue a sus necesidades de movilidad, ¿no? En el fondo no nos olvidemos que lo que estamos es poniendo un sistema para que la población pueda cubrir sus necesidades de movilidad de una forma sostenible, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias y bueno, supongo que luego habrá un turno de preguntas y ya habrá debate, ¿no? Entonces, dejo Muy de bien. compartir y dejo a mis compañeros seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, súper interesante y además perfecto, ¿no? Para una jornada en la que vamos a hablar sobre datos y consultoría porque encaja perfectamente. Vamos a tener oportunidad ahora en la mesa redonda de conocer más y de que podáis comentarnos más en detalle y también, por supuesto, de atender cualquier pregunta que tengan los participantes. Ahora me gustaría dar la bienvenida a Jordi Castelló. Jordi, de Bike Mobility. Es tu turno y tienes ahí unos minutillos para presentarnos vuestra propuesta. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarnos. Y muy brevemente, pues la verdad es que esta mañana he preparado la presentación corporativa porque, bueno, curiosamente llevamos más de 20 años trabajando y siempre pues presentamos directamente los proyectos, nos tomamos a lo mejor medio minuto, pero me han dicho 7 minutos, digo, caray, para 7 minutos casi que merece hacer una presentación, ¿no? Que no la tenía, que no la tenía, o sea que será mejorable, pero espero que se pueda explicar bien quiénes somos, ¿no? Bueno, Bike Mobility somos una consultoría pues, dedicada a la movilidad. Nos gusta decir que es sostenible, ¿no? Inclusiva y innovadora, ¿no? Nos gusta pues, estar en la parte más estratégica inicial e intentar acompañar al cliente, a la administración o a la empresa pues, en las siguientes fases, ¿no? También hasta que se apliquen las soluciones, o sea, haciendo por realidad luego los proyectos o los pliegos para los servicios, evaluando posteriormente y demás, ¿no? Y nos gusta pues, que sean proyectos transformadores y en ese sentido pues a veces nos tomamos el lujo de valorar hasta qué punto somos el agente adecuado para un determinado cliente. O sea, el cliente tiene que tener unas ciertas ganas de transformar su entorno y de apostar por alguna cosa novedosa, ¿no? Porque si no quizás pues, nos vamos a enganchar en el proceso de trabajo. Entonces sí nos gusta, digamos, trabajar para este tipo de clientes, ¿no? Em, Sobre todo trabajamos en movilidad activa, transporte público, o sea, peatón, bicicleta, transporte público es realmente donde somos más fuertes y donde somos más conocidos. O sea, no somos los especialistas en vehículo eléctrico y infraestructuras de recarga, tenemos otras virtudes y la movilidad activa pues es especialmente bueno, nuestro campo, pienso, donde tenemos mayor experiencia, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Pues combinamos todos los datos que hay disponibles, sabemos modelizar, ¿no? Ya sean modelos de transporte, tenemos, pues, digamos, los instrumentos clásicos, ¿no? El Visum para macromodelado, pues AIMSUM para microsimulaciones, y luego trabajamos con diferentes desarrollos o aplicativos pues, que hemos ido creando para determinados casos en temas de evaluación ambiental y demás, ¿no? Y nos gusta pues, poner muy en relieve la importancia de trabajar en el terreno. O sea, no nos dedicamos a hacer estudios en lugares donde no pisamos. Nos gusta estar en el terreno, sacar nuevos datos, evaluar con la gente, hacer encuestas. Tenemos, aparte, ¿no? Pues, digamos, aforos de tipo neumático, aforos de tipo cámara. En radares tenemos, digamos, material para hacer campañas específicas donde afrontar el reto concreto que nos está planteando el cliente y sacar esos nuevos datos, ¿no? Aparte de poder aprovechar pues, los datos estadísticos o datos incluso pues, los del MITMA, ¿no? Los Big Data de telefonía móvil, pues los datos que hay disponibles públicamente, ¿no? Y nos gusta también pues, dar mucha importancia a la parte de participación y comunicación. O sea, que realmente promovemos en la medida que el cliente tenga interés, pero por nuestra parte pues, el interés es total, ¿no? La participación de las personas usuarias, de los sistemas, de las entidades que estén involucradas en la ciudad o en el municipio, ¿no? Para desarrollar la política y trabajamos en la comunicación desde el primer momento. O sea, si podemos ya aprovechar que el mismo proceso de redacción del plan sirva para explicar las voluntades, las necesidades que pueda tener la ciudad o la administración, pues lo aprovechamos y para que luego también pues, todo el proceso pues, sea más útil, se pueda llegar a aplicar, ¿no? Y realmente pues, se sienta más compartido por la ciudadanía. Bueno, somos
un equipo multidisciplinar donde tenemos varias disciplinas. Algunos tenemos ya más de 20 años de experiencia en el sector y hemos trabajado con muchos clientes. Es verdad que la mayoría diría públicos, pero también pues, con una treintena a lo mejor de empresas privadas. Sobre todo en los últimos años, ¿no? Con toda esta aparición de los planes de movilidad sostenible al trabajo, ¿no? Que en Cataluña se llaman pues, planes de desplazamiento de empresa, donde hemos tenido bastante trabajo, ¿no? Igual destacar algunos servicios dentro de todo lo que hacemos, ¿no? Pues dentro de los planes de movilidad, digamos, que toman esa estrategia más integral, esa visión multimodal, pues hacemos planes de movilidad urbana sostenible, estos planes de movilidad sostenible al trabajo, y luego estudios para la evaluación del planeamiento urbanístico en los sectores de nuevo crecimiento, sobre todo, ¿no? Nos enfocamos bastante a ciudades medianas y pequeñas, no somos digamos, o sea, no buscamos y a veces no conseguimos proyectos de planes de movilidad en grandes ciudades, sino que nos enfocamos y trabajamos mejor con estas ciudades medianas y pequeñas, ¿no? Digamos, por entendernos, entre los 10.000 y los 300.000 habitantes pues en distintas casuísticas, ¿no? Hemos hecho pues, estudios de movilidad específicos de muchos tipos, ¿no? Para modos concretos y especialmente para temas de movilidad activa. Y en este sentido, pues hacemos proyectos de supermanzanas, planes directores de la bicicleta o planes de caminos escolares, por destacar algunos, ¿no? Y finalmente, pues en el ámbito de los proyectos, sobre todo hemos trabajado en temas de carril bici, algunas mejoras de urbanismo táctico en entornos escolares, y proyectos de aparcamiento o señalización viaria. En este tipo de proyectos es lo que más hemos realizado, digamos, bajando estas estrategias y estos planes ya a la ejecución, digamos, en la vía pública, ¿no? Y por destacaros algunos casos de proyectos que hemos realizado, estuvimos 8 años haciendo la asistencia técnica en la parte de movilidad en el proyecto de Supermanzanas en Barcelona, proyecto de Supermanzanas y Ejes Verdes, pues trabajando en todas las sesiones participativas, digamos, con los barrios, trabajando en la parte de recogida de datos, de modelización del tráfico, de los impactos que podían tener las actuaciones y demás, ¿no? Otro ejemplo, pues un plan director de una bicicleta en Mataró, que es una ciudad mediana, toda la estrategia no solo de red ciclista, sino pues también de aparcamientos, de servicios, de promoción, etcétera. O el plan de caminos escolares de Sabadell, ¿no? Otra ciudad mediana de Cataluña, donde pues, hay una estrategia y luego se desarrollaron unos proyectos también de mejora en algunos entornos, ¿no? Hemos hecho casos de estudios también a nivel más territorial, comarcal, de un entorno industrial o de una comarca, con el desarrollo por ejemplo, de redes ciclistas, ¿no? Cotidianas o cicloturísticas, pues para el Alt Penedès, para Anoia, para el Vallès Oriental, para distintas comarcas en Cataluña también. Hemos trabajado en planificación de sistemas de bici pública. Ahora hemos estado 2 años digamos, planificando la expansión de la bicicleta pública de Guadalajara en México. También haciendo pues, un estudio de demanda, una modelización, el análisis costo-beneficio y demás. Trabajamos también en los pliegos en su día, ¿no? Y la evaluación de las ofertas en el proyecto de Ambici, o ahora pues esta licitación, creo que se ha adjudicado ahora también, pues la nueva propuesta de red de aparcamientos seguros en los edificios de la UPC en Barcelona, ¿no? En los 9 campus. Y ejemplos de proyectos ejecutivos también, pues así relacionados con la bicicleta, pues algunos proyectos de carril bici y algunas cosas innovadoras, ¿no? Como un proyecto de vía 2-1, que son estas vías interurbanas compartidas. Hemos hecho 2 proyectos en el Penedès, por ejemplo. Este ya está ejecutado, el segundo está en obras ahora mismo. O un proyecto de calle compartida con prioridad ciclista, una calle bici en Cardedeu, por ejemplo, por poner proyectos un poco diferentes del carril bici habitual, ¿no? Y finalmente destacar esto, ¿no? Ahora que están tan en boga y esa necesidad, esa urgencia por tener esos planes de movilidad al trabajo, esos planes de desplazamientos de empresa, pues destacar algunos. Hemos hecho bastantes, pero destacar, por ejemplo, el del Parlamento de Cataluña. Hemos hecho el del Departamento de Educación, del Departamento de Agricultura, de la Agencia Catalana del Agua, de varios parques de investigación. Hemos hecho en la zona de Tarragona, pues para Repsol, para Ercros, Lion del Basel, BAS, varias empresas químicas de la zona de Tarragona.
o para varios ayuntamientos. Por ejemplo, os ponía el caso del ayuntamiento de Rubí. O sea, trabajamos en distintas escalas también y tanto para la administración como para empresas privadas, ¿no? Y nada más, aquí os dejo mis datos de contacto. En la web está mucho más explicado todo lo que hacemos y queda a vuestra disposición para luego para el debate. Muy bien, muchísimas gracias, Jordi. Súper interesante también y nos viene perfectamente al hilo de la temática de esta jornada. Pero como estamos deseando también escuchar a los demás y entrar en el debate, ahora paso a presentar a Ine Van Petegem de Bike Business Hub. Ah, Ine, tienes la palabra para presentarnos lo que hacéis. Lo voy a hacer en mi mejor español posible. Em, Buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo soy Ina, responsable por el desarrollo del negocio en Bike Business Hub y Mallorca Cycling Hub. Y me gustaría presentaros brevemente lo que hacemos en Bike Business Hub. Yo siempre lo llamo el Tinder de la industria del bici, pero en el ámbito profesional Tinder a lo mejor suena un poco extraño. Así que Bike Business Hub es una empresa especializada en generar conexiones de valor dentro del ecosistema relacionado con el bici o la movilidad activa en toda Europa. Nuestro trabajo se centra en unir personas, empresas y inversión para favorecer el crecimiento, la colaboración y el desarrollo a largo plazo. Trabajamos exclusivamente en el ámbito de la movilidad activa, con una visión muy enfocada en el mercado europeo y en las necesidades reales de sus actores. Y esa especialización nos permite aportar conocimiento sectorial, cercanía al mercado y una red de contactos muy concreta y relevante. Aquí veis de verdad lo que es el resumen de nuestros servicios y nuestra esencia. Bike Business Hub es una consultora especializada en generar conexiones empresariales, por lo cual siempre digo el Tinder por las conexiones, porque eso de verdad es nuestro punto de enfoque. Nuestro enfoque no es generalista, trabajamos de forma muy específica dentro de este ecosistema y eso nos permite de comprender mejor sus dinámicas, sus retos y sus oportunidades, y lo que nos impulsa es la convicción de que el crecimiento sostenible nace de las conexiones adecuadas. Conectamos y acompañamos a profesionales, empresas e iniciativas que comparten una visión de desarrollo, de innovación y de compromiso con el sector. Y en la práctica lo que hacemos es facilitar colaboraciones que ayuden a crecer, que puede ser tanto por el tema de talento, por inversión o por asesoramiento. Y esas son nuestras tres líneas principales de nuestras actividades. La primera es la selección de talento. Ayudamos a empresas del sector a encontrar perfiles clave para su crecimiento. Esto incluye puestos de dirección, gestión, ventas, pero también ingenieros y hoy en día los diamantes de la industria, los mecánicos. Hay mucho pedido sobre este tipo de perfiles y trabajamos de una manera de nuestro base de datos, de nuestros candidatos, de gente que nos acercan y piden que están buscando un nuevo trabajo, un nuevo reto, pero también hacemos headhunting, así que vamos de verdad en busca a la persona que encaja con el perfil y también con la mentalidad de la empresa para que damos a la empresa la mayor posibilidad de continuar a crecer. La segunda parte de lo que hacemos es la inversión, así que acompañamos a emprendedores y empresas en la búsqueda de opciones viables de financiación y de colaboración estratégica. Así que nuestro papel por este lado consiste en facilitar conexiones relevantes y bien orientadas con una mirada puesta
en la viabilidad, la rentabilidad y la capacidad de crecimiento, donde siempre intentamos de buscar el inversor adecuado por cada proyecto. Muchas veces los fundadores tienen muchos conocimientos del mercado o de un sistema, un software, pero no conocen muy bien cómo implementarlo o no saben a dónde dirigirse. Y buscamos siempre un inversor que puede aportar esta parte. Nuestro enfoque es más o menos inversiones entre 250.000 y 10 millones. Siempre es a medida. Hay que decir que nosotros no somos una empresa financiera, que somos una empresa que hace las conexiones, pero sí que trabajamos con los colaboradores financieros para asegurar que el proyecto que presentamos a inversores potenciales, que de verdad es viable y que nosotros tenemos la buena red de inversores potenciales por cada proyecto. Así que no trabajamos con cualquier idea, trabajamos con las ideas que de verdad están listos, en lo cual nosotros creemos que tenemos las buenas inversores en nuestro portfolio y que tiene potencial. Y el tercer apartado de lo que hacemos es el asesoramiento, donde apoyamos a organizaciones que quieren entender mejor su posición en el mercado, optimar su funcionamiento, identificar nuevas oportunidades o reforzar su crecimiento. Y lo hacemos desde una perspectiva muy práctica, estratégica y muy conectada con la realidad del sector, por la cual es también muy interesante conocer a todos vosotros, porque así sabemos dónde hacer las conexiones en el futuro. Um, y tenemos nuestro fundador, Till, um, porque, como ya sabes, yo soy belga. Y Till, nuestro fundador, es de Alemania y la verdad es que todo nuestro equipo es muy internacional, pero todos vivimos en el paraíso del ciclismo, Mallorca. Um, y todos venimos con experiencias en el sector de lados muy diferentes. Tenemos experiencia de selección de talento, desarrollo de negocio, estrategia y acompañamiento financiero. Trabajamos en toda Europa, así que contamos con una capacidad multilingüe que nos permite movernos con fluidez en distintos mercados y contextos culturales. Y eso es especialmente importante en un sector tan internacional y diverso como lo nuestro, creo. Además, estamos muy cerca del sector también a nivel humano. La bicicleta y la movilidad activa no son solo un ámbito profesional para nosotros, sino una parte real de nuestro día a día. Siendo belga, usar el bici es algo que se hace para visitar a los abuelos, para hacer las compras, para dejar el niño al cole. Así que yo, por mi cuenta, por ejemplo, he visto algunos retos viniendo a España bueno, con mi manera normalmente de moverme en la vida. Así que creo que por cada uno de nuestro equipo, aparte de que venimos de experiencias o de background diferente en la industria, pero sí que hay muchas ganas de promover la bici y también de nuestro lado, aunque trabajamos en toda Europa, pero de empujar España hacia una España donde nos movemos mucho más en bici y no solo como se mueve aquí en Mallorca por el turismo y la carrera, pero también el uso de día a día. Am, Till, nuestro fundador, ha tenido antes una empresa en Alemania de reclutamiento en el mundo de deporte, que ha vendido, que sigue existiendo, y por lo cual, viniendo a Mallorca, ha decidido de enfocarse más en la movilidad activa. Está también miembro de las asociaciones como el SI, el SIF, Spain in Sports, y muchos más. Nos unimos cada año a algunos más.
Y sí, muchos idiomas, creo que tienen un poco de importancia cuáles son, pero cubrimos un gran parte de Europa con nuestros idiomas nativos en el equipo. Em, ¿Por qué elegir a Byte Business Hub o en qué momento más bien pensar en nosotros si podemos significar algo para vuestra empresa? Em, en primer lugar, nuestro conocimiento del mercado. No hablamos del sector desde fuera, sino desde la experiencia acumulada durante más de 2 décadas dentro del ecosistema europeo de movilidad activa. Y en segundo lugar, nuestra red, porque sí, es lo que hacemos, es conectar con una comunidad profesional muy amplia y muy relevante. También nos diferencia nuestra manera de trabajar, buscamos siempre el mejor encaje posible, no solo una solución rápida. Um, y nos importa que las conexiones funcionan, que tienen recorrido y que generan valor. Y eso se suma a nuestra capacidad de trabajar con colaboradores de confianza del ámbito financiero y nuestra presencia en distintos mercados europeos. Todo nos permite acompañar a empresas y proyectos como vuestros de forma muy completa, cercana y bien orientada. Y aquí os dejo nuestros datos de si en algún momento les parece interesante de tener una charla para explorar sinergias por el futuro. Muchísimas gracias, Ina. Súper interesante la presentación y también un enfoque diferente. Vamos a tener hoy también varias perspectivas dentro de esta mesa redonda. Y me gustaría pasar a presentar a Margarita Martínez de la UPC, que bueno, que también viene desde una institución que no es una empresa, también con una perspectiva bastante diferente, pero creo que muy interesante para las administraciones públicas. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, primero a los organizadores por invitarme. Soy aquí un poco el outsider, pero creo que está muy bien juntar visiones distintas y también, por supuesto, bueno, pues a todas las personas que están dedicándonos su tiempo. Bueno, mi presentación es un poco distinta, bueno, un poco también porque así me habéis guiado. Voy a focalizarme en un caso concreto de estudio, pero bueno, también quería presentar un poco en general lo que hacemos, ya no la UPC, porque bueno, como otras universidades yo creo que son conocidas, bueno, somos una entidad de educación superior y digamos con una fortaleza investigadora muy fuerte y muy relevante. Y bueno, yo en concreto pertenezco al grupo de investigación Barcelona Innovation in Transport y bueno, somos un grupo de profesores que abordamos temas relacionados con transporte, movilidad y logística en general, ¿no? Es decir, no solo con movilidad activa. Pero sí que es verdad que en concreto yo y otro compañero pues tenemos bastantes, bueno, nos gusta mucho el tema y enfocamos bastante, o alguna de nuestras líneas está muy centrada en la movilidad activa. Entonces yo un poco, bueno, el mensaje que quería lanzar así como introductorio, ¿no? Es que, bueno, todavía hay personas que ven un poco a las universidades como esa gente que hace estudios como muy teóricos, muy poco aplicados, con sus publicaciones, etcétera, y eso existe, pero nosotros también tenemos un gran potencial y de hecho lo hacemos para, digamos, apoyar la toma de decisiones en el ámbito público, ¿no? Y creo que nuestra mayor fortaleza es nuestra capacidad de desarrollar marcos metodológicos, o sea, ya no solo de hacer un estudio concreto para un caso concreto, sino desarrollar un marco metodológico que pueda ser adaptable, que pueda ser transferible y que luego se aplique a un caso concreto, ¿no? Pues bien, para analizar una situación que está ocurriendo ahora, pongámonos ahora pues el uso de la bicicleta en una determinada ciudad, o bien para poder probar qué pasaría si pusiésemos en marcha algunas políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creemos que es una manera de fortalecer o de permitir que se hagan estas políticas basadas en la evidencia y, por lo tanto, con una mayor posibilidad de éxito. Entonces, bueno, por poneros algunos ejemplos de líneas o de proyectos en los que yo estoy involucrada, pues os hablaría del proyecto Barcelona Basis. Es un proyecto pequeño financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y proponemos ese marco metodológico para la toma de decisiones. En este caso, lo que queremos es ayudar al Ayuntamiento a priorizar en qué áreas de Barcelona hay más necesidades de intervenciones para promover
ese uso de la bicicleta o para incrementarlo, bicicleta y caminar. Aquí tenemos los dos ámbitos de la movilidad activa. También en qué factores tiene que hacer hincapié o sobre qué grupos poblacionales hay que ponerle atención, ¿no? Utilizamos una metodología mixta, es decir, temas cuantitativos, routing, etcétera, pero también cualitativos. Estamos haciendo grupos focales, hemos también bueno, organizado algunos workshops, etcétera. Y bueno, pues entre muchos de los resultados que se pueden obtener, por poneros un ejemplo, pues tendríamos estos mapas bivariados, como veis aquí. Por ejemplo, el de la izquierda está enfocado al uso de la bicicleta desde el punto de vista intermodal. Entonces, pues por ejemplo, el color oscuro nos diría dónde hay una gran densidad de población que para llegar en bicicleta a una parada de transporte público necesitaría, digamos, un tiempo mayor que el deseado, ¿no? Y en los colores claros lo contrario. O a la derecha, por ejemplo, nos focalizamos en esa densidad de población expuesta a diferentes niveles de calidad de la infraestructura ciclista, pues en este caso, por ejemplo, para acceder a centros educativos. También tenemos en cuenta, por ejemplo, temas de temperaturas, temas de clima, etcétera, ¿no? Luego tenemos otro proyecto que es nacional y está, bueno, digamos, nos centramos en sistemas de vehículo compartido en general, bicicleta, pero también podría ser otro tipo de vehículos. Y, bueno, veis aquí diferentes doctorandos. Luego tengo unas diapositivas porque, bueno, como os vamos a compartir las presentaciones, pues digamos, todo esto se explica en mayor detalle y más bonito, pero bueno, un poco para que veáis que son líneas relacionadas pero diferentes. Pues por ejemplo, Ardeshir se focaliza en en hacer ese marco metodológico para indicarle a una administración cuál sería la localización óptima de bicicletas de servicio compartido, al objeto de minimizar los costes para el operador, que sobre todo vienen de temas de reposicionamiento, y también para el usuario, ¿no? Sabiendo cuáles son los flujos habituales, bueno, pues que no tengan que caminar mucho tiempo para llegar a la parada, o al revés, que no tengan que su parada de destino no quede muy lejos de a donde quiere acceder. O también, por ejemplo, pues temas de evitar la probabilidad de que un usuario llegue a una parada en un determinado momento y no tenga una bicicleta, ¿no? Y bueno, pues en este caso utiliza una metodología, ese marco metodológico se basa en aproximaciones continuas. Luego tenemos Shushilu, y aquí voy poniendo cosas en violeta un poco para destacar, porque luego hablaremos de datos, porque veis que Shushilu está trabajando mucho en China. ¿Por qué? Pues porque en China, para bien y para mal, recogen todo tipo de datos y también los proporcionan, ¿no? Entonces hay algunas investigaciones que no hemos podido validar, por ejemplo, en Barcelona, pues porque no tenemos los datos, ¿no? Entonces, bueno, ella también está focalizándose en ese balance entre la oferta y la demanda, es decir, que el rebalanceo de bicicletas lo está haciendo con Machine Learning, pero no poniendo toda, digamos, la responsabilidad en el operador, sino también está intentando definir estrategias en las que el usuario juega un papel fundamental. Pues, por ejemplo, temas de incentivos, temas de asignación de una parada de destino, que no, obviamente no quede muy lejos de esa actividad a la que quiere acceder, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también está haciendo este marco metodológico y también está haciendo su propia evaluación de la ciclabilidad espacio-temporal. Y luego Jisoo, pues por ejemplo, está considerando servicios de bicicleta compartida de tipo mixto, es decir, en los que haya estaciones, pero también los usuarios puedan dejar bicicletas en otros puntos de la ciudad, digamos, de manera más aislada, y está utilizando otro tipo de análisis, ¿no? Como por ejemplo simulación por agentes. Entonces, como os decía, luego tenéis aquí las tres visiones un poquito más desarrolladas, pero no me voy a parar ahora, simplemente cuando os hagamos llegar las slides. Y luego, pues, quería un poco contaros que, bueno, estos son los marcos metodológicos, pero también podemos hacer análisis, ¿no? Bueno, Silvia, que no estoy aquí, me dijo, Marga, cuenta este análisis que habéis hecho, un análisis que hicimos Big Data para Barcelona. También podéis ver aquí el marco metodológico. Lo que queríamos era ver, basándonos en los datos existentes, cuáles eran las condiciones de contorno que más influían en el uso de la bicicleta. Y los datos que utilizamos fueron datos de Bicing, que es el operador de bicicleta compartida, de varios años, más de 54 millones de registros.
Lo que teníamos eran por viaje individual las estaciones de origen y de destino y el momento de empezar el viaje y de terminar el viaje. Sabíamos si la bicicleta era mecánica o eléctrica y luego temas de edad y de género, ¿no? A esto le unimos temas infraestructurales de la red ciclista de Barcelona, también cómo era esa red, es decir, si había carril dedicado o no, si la dirección de flujo coincidía con las de los vehículos, temas de pendientes, temas de cruces. Añadimos datos de accidentalidad, entonces veis que pongo también ahí en azul, no teníamos los de 2023, es decir, que aquí nos faltaron unos datos, pero bueno, accidentalidad en los que las bicicletas estaban implicadas. Y luego datos de climatología, que también, digamos, otra pequeña limitación es que aquí teníamos estas precipitaciones, temperaturas máximas o mínimas, las que teníamos en abierto eran por día, mientras que, por ejemplo, los datos de uso individual pues eran, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues también tendría esas limitaciones, pero con todas ellas pues obtuvimos unos resultados, bueno, entre ellos podéis ver aquí mapas de calor de uso. Aquí veis, digamos, mapas de dónde estaban las estaciones de salida y de destino más habituales. Aquí hemos mezclado, a la izquierda veis para bicicleta mecánica y compartida todas a la vez, digamos, y a la derecha en 2023, por poneros un ejemplo, pues hemos dividido en bicicletas mecánicas arriba y eléctricas abajo. Pero bueno, para no pararme a explicar esto y a contaros así, los que seáis de Barcelona, pues identificaréis zonas, pero digamos así, resultados que más nos llamaron la atención. Bueno, pues que hemos visto que los usuarios aceptan infraestructuras subóptimas, es decir, pues que a lo mejor no haya un carril dedicado o que no sea el ancho que recomienda, por ejemplo, el MIDMA, etcétera, siempre que se les proporcionen rutas más o menos directas entre sus orígenes y destinos, entre su lugar de, por ejemplo, de dónde viven y a dónde quieren acceder, que sea continua en el sentido de los cruces no juegan un papel adecuado y también continua en el sentido de que no cambie mucho el tipo de infraestructura, es decir, pues de aquí carril dedicado, aquí no, aquí más ancho, aquí menos ancho. Y luego buena integración en la red, aquí nos referimos a que verdaderamente hay un gran uso a nivel intermodal, ¿no? Es decir, que se ve mucho pues esto de dejar una bicicleta en una parada que cerca pues tienes una estación o una parada de bus, etc. Luego vimos algo que ya se sabe, pero bueno, que los datos nos volvieron a demostrar, el gran papel de la bicicleta eléctrica, ¿no? Que amplía el número de potenciales usuarios, las edades. También podemos hacer la hipótesis de, bueno, que la indumentaria pues juega un papel también, ¿no? Si tienes que ir en traje, bueno, pues la bicicleta eléctrica disminuye el esfuerzo. Luego vimos que las distancias medias recorridas son mayores, trayectos en zonas con más pendientes. Vimos también el papel de que las temperaturas extremas a la hora de desincentivar, tanto frío como calor, mucho mayor que el de la lluvia. Y a nivel de accidentalidad no vimos que zonas donde hubiesen más accidentes pues hubiera una disminución en el tiempo de, digamos, de los recorridos, pero sí nos llamó la atención que hay más accidentes en intersecciones reguladas, bueno, lo que nos lleva a pensar o que bien no se entiende bien esa regulación o pues que es un tema de confianza, ¿no? Exceso de confianza por parte pues, de la bicicleta, del vehículo, del peatón, etcétera, ¿no? Bueno, para terminar, pues simplemente esto, comentar que creemos que esos marcos metodológicos, esos análisis multidimensionales son necesarios y solo nos focalizamos en, ejemplo, mejorar la infraestructura, pues a lo mejor estamos dejando de lado otros factores que hacen que las medidas que se implementen no sean las óptimas. Esta importancia de estos marcos metodológicos, es decir, hacer un análisis en un momento dado está bien, pero si se le proporciona a una administración un marco que ella misma pueda utilizar o bien, bueno, pues hacer una contratación, pero que ese marco también permita hacer una evaluación continua, pues creemos que es muy interesante. Luego hablaremos después, me imagino, en el panel, pero la importancia de tener datos. Por ejemplo, en las universidades públicas no tenemos la facilidad de comprarlos, ¿no? O de poner sensores o de esto. Entonces, bueno, creo que es un tema que hay que analizar, ¿no? Ese equilibrio entre privacidad y el poder hacer buenos análisis. Y luego ya aprovechando que estoy aquí como representante de universidad pública, pues también agradecer las oportunidades de colaboración pues, con empresas, con consultores, la propia administración, porque al final
todos los ámbitos, pero yo creo que la movilidad es muy transversal y bueno, cuando se trabajan distintos puntos de vista, distintos intereses, etcétera, pues al final los resultados siempre son los mejores, yo creo. Pues nada, esto es todo. Tenéis aquí también mi correo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Sin duda también hay una perspectiva algo diferente, pero bueno, ligada directamente al tema que abordamos hoy, que son los datos. Y ahora me gustaría, por último, dar la bienvenida a Baptiste Garro del Observatorio de Red Bici para que nos haga esa Hola. presentación y pasar a la mesa redonda. Muchas gracias, Baptiste. Bueno, muchas gracias por la invitación a este mesa redonda. Bueno, gracias por RedBC por invitar y a MLB por organizar esta sesión. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, perfecto. Sí, ok. Y también gracias por venir y escuchar a la gente que está online, los 18, y de cosas un poquito extraño que quizás en el futuro se va a ver desde YouTube, creo. A la gente que lo ve más en el futuro. Algunas palabras sobre Our City in Data. Es una empresa súper joven, tiene menos de 2 meses, mucho más joven que la mayoría de los proyectos o empresas aquí. Es basada en Barcelona. Y hago esta presentación con un acento francés, pero hablamos como español, otros idiomas y podemos como compartir nosotros. Algunas palabras sobre la empresa. Nos enfocamos como en el título mucho en datos a nivel de la ciudad y sobre todo más en movilidad. Tenemos, y por mi parte, más de 10 años de experiencia en datos, más en el sector privativo, tipo startup, scale-up, empresas de tech, e incluso años en Singapur y China, donde trabajé incluso con el Ministerio de Singapur de Transporte Público, EFAGE en Australia y en Barcelona, el lab de la UAB, el City Lab Barcelona, y proyectos como Bicizen. Voy a presentar algunos de los proyectos que hacemos aquí y que están hoy en marcha. Así podéis tener una idea de en qué caso podemos trabajar juntos. Primero tenemos este proyecto y creo que es por este que estamos en esta llamada, que es un piloto de automatización del observatorio de RedBC. RedBC, como asociación de ciudad, intenta tener una foto de cómo las ciudades apoyan el tema de la bicicleta a nivel infraestructura, a nivel bici pública, fondo, etc. Y una propuesta es de hacer esta medición de toda la red de España de manera automática. Y desde aquí hacemos una prueba de utilizarlo con datos públicos como OpenStreetMap y otros fuentes. Desde aquí podríamos apoyar ciudades miembros y también a nivel ministerio, a nivel europeo. Yo creo que este proyecto va a ser, los datos están open, puede interesar a ciudades para ver un poquito cómo se hace en otros lugares, pero también a la gente que es online, que viene de una consultora o de, bueno, incluso universidad como Margarita, para tener como una foto más global de lo que hay hoy en España y de cómo es las infraestructuras. Después voy a presentar otro proyecto, es simulación ciclista. Y bueno, esta foto es un margen más para tener una idea. Y es hacer una simulación de desplazamiento ciclistas en una ciudad para tener donde hay calle e intersecciones con riesgo, la discontinuidad, qué zona necesita más esfuerzo y punto de aparcamiento, etc. Es muy similar a proyectos que hemos visto en otras presentaciones, por ejemplo la de Bike o Noman, bueno, no sé si digo bien los nombres, pero es parecido. Yo creo que lo que podemos hacer aquí es más de primer análisis. Es como primer punto para ver
cómo es la situación hoy de una ciudad. Y este va a ser más barato que si se compra datos de Telefónica, etc. Y es más con experiencia de Arante AI, este tipo de cosas. Un otro proyecto, y bueno, hoy estoy en Berlín, pero normalmente en Barcelona, y es las rutas escolares. Ahora, una parte de la ciudad lo que hace es cómo tener menos accidente, choque para los niños, y no solo en frente de las escuelas, pero donde los niños de verdad caminan o van en ciclo. Y por ejemplo, en este mapa podéis ver que cada punto azul es un sitio donde hay estudiantes, niños que van a la escuela y también adultos. Pero las calles o los segmentos de calle donde hay más gente que camina, no es solo en frente de la escuela, y puede ser alrededor. El interés aquí es ver e identificar dónde son las calles con más paso y después mejorar la seguridad infantil. Este es un ejemplo de otro proyecto que podemos hacer y donde podríamos apoyar o a ciudades o en los primeros pasos también a consultorio. Soy bueno, abierto a trabajar con los demás que han presentado. Aquí tenéis mi contacto. Yo me llamo Baptiste Garraud. Podéis escribirme. Tenéis mi número de teléfono. Tengo WhatsApp también. Y las áreas de trabajo serían, como lo he presentado, análisis de infraestructura ciclista, ciudadano, también temas de data estrategia, cómo estructurar los datos, cómo utilizarla. Y no hemos hablado de este tema, pero espacios de datos de movilidad, que crece mucho en Europa en estos días y en España también, con algunos temas. Muchísimas Compartir. gracias Baptiste por Mm, esa presentación. Y si os parece, bueno, vamos a pasar a la mesa redonda para que podáis también hablarnos un poco más de vuestros proyectos y también incidir en cuestiones que pueden interesar mucho a las entidades locales, diputaciones también que nos acompañan hoy. Bueno, habéis puesto muchos casos prácticos, la verdad, y eso ayuda a entender, ¿no?, en qué medida podéis apoyar a administraciones públicas. Pero creo que como el perfil que tenemos hoy aquí o quienes nos vean en el vídeo en general va a ser el de un técnico o técnica municipal, ¿cómo desde vuestra experiencia ayudáis a estos técnicos a traducir datos en argumentos sólidos, ¿no?, a la hora de justificar, por ejemplo, inversiones en infraestructura ciclista en sus ciudades? No sé, Rubén, desde vuestra perspectiva. Sí, gracias Jesús. Bueno, nosotros lo que procuramos siempre, claro, nosotros al final somos una empresa de software y lo que procuramos es que el software que le proveemos o el servicio que le proveemos a través de ese software no le suelte tablas de Excel sin más, sino que Ujú, realmente le proporcione indicadores, le proporcione gráficos, le proporcione información que realmente le sea útil para tomar la decisión, ¿no? En base al problema que tenga, ¿no? Y bueno, sí, lo limitaría o lo destacaría eso, ¿no? Ir más allá ujú. del dato puramente y realmente generarle una historia con ese dato, ¿no? Ok. Un indicador que realmente le sea útil para tomar la decisión, ¿no? Genial, un poco ayudarle en la argumentación, por así decirlo, ¿no?, a la hora de defender Exacto, sí. una La propuesta. inmensa mayoría de veces su dificultad es, ¿y esto yo cómo lo explico, no? Ya no es solo que él no sea un experto en datos, sino que probablemente luego cuando tenga que defender esa decisión lo va a defender ante personas que tampoco son expertas en datos, ¿no? Entonces, pues hay Ujú, que irle bueno, igual que lo han dicho ya mis compañeros de mesa, ¿no? Con evidencias, ¿no? Pues que esas evidencias sea, ujú. pues es que si no lo haces así va a pasar esto, o el modelo dice que va a pasar esto. ¿Vale? Pero con datos gráficos que sean entendibles por un lego en la materia, ¿no? Muchas gracias, Rubén. No sé si alguien quiere añadir también algo más desde vuestra experiencia. Bueno, o sea, un poco por lo que comentaba en la presentación, ¿no? Bueno, es que yo siempre digo además,
los datos no son nada, lo que es la información que tú saques de esos datos, ¿no? Entonces, de ahí es lo que yo comentaba, ¿no? De proporcionar esos marcos metodológicos que con los datos, de ahí de esos datos, pues digamos, se cocinen y obtengas pues esas evidencias pues en forma de algunos parámetros o algunos temas clave que sí, que son al final los que a lo mejor más va a usar el técnico, ¿no? Recoger datos por recoger, incluso si no están bien trabajados, te puede llevar a tener alguna impresión que no es la final, ¿no? Entonces, al final yo creo que es un poco eso. Saber qué información, cómo trabajar esos datos y qué información hay que extraer de esos datos. Muchas gracias. Sí, Creo que sí, yo interrumpí a quería, Jordi. quería, Sí, perdona, Rubén, que Jordi también no, tenía, creo que iba a hablar. Pero Rubén, perdón, perdona, perdón. si quieres si quieres añadir algo, sí, por supuesto, No, no, puntualizar algo. simplemente enganchando con lo que decía Margarita, claro, lo nuestro, digamos, en la cadena de valor está justo detrás, ¿no? La universidad investiga, genera sus marcos metodológicos, nosotros nos leemos todos los papers, lo entendemos y tratamos de industrializarlo luego en un sistema que esté funcionando 24/7, pero es verdad que lo que nosotros realmente estamos implementando es un marco metodológico que previamente alguien ha estudiado, ¿no? Y ese marco metodológico, pues efectivamente incluye también el tipo de insights que luego le tienes que dar al usuario de ese dato, ¿no? Perdón, perdón, Jesús, que me... Nada, no, simplemente que vi antes que Jordi casi a la vez que Margarita creo que quería comentar algo. Sí, Jordi. Sí, yo un poco ahondando en lo mismo, ¿eh? Pero yo creo que sobre todo imaginando la conversación con el técnico municipal, ¿no? O sea, es ayudarles a acabar de redondear esa visión que el técnico tiene que tener un poco. Por lo menos el técnico tiene que tener esa visión, ¿no? De que realmente no actuar, no invertir en bicicleta, no hacer infraestructura, tiene un coste ya. Es una apuesta por un modelo y tiene un coste. Entonces, esos datos los puede tener de los impactos que eso está teniendo, ¿no? En la calidad de vida, en la sostenibilidad y hay que poder explicar muy bien pues, que existe ese problema y que de alguna forma hay un porqué y una necesidad, ¿no? de tirar adelante un proyecto de infraestructura, ¿no? Una vez tiene esa visión y esas ganas y esa claridad, que además diría que es bastante compartida por la gran mayoría de la población a nivel de visión, le diría que es más que nada pues ayudarle a que eso se concrete en medidas que sean bien aceptadas, ¿no? Y ahí sobre todo pues le Ujú. ayudaríamos a enfocarnos a los colectivos más vulnerables, ¿no? A los niños, a los entornos escolares, porque son espacios donde empezar una red ciclista sin tanta controversia, todo el mundo entiende que se necesita una protección, un extra de seguridad, entonces yo creo que es buscar las oportunidades concretas donde empezar y luego hacerlas bien para que sean un éxito y la gente las quiera reproducir. Luego ya la cosa ya puede ir un poco más sola, ¿no? Y también hacerles entender que si no planifican, luego llega el dinero de Europa, por ejemplo, y no lo aprovechas, ¿no? Con lo cual vale la pena tener ya proyectos en cartera para cuando aparecen las oportunidades. Muchas gracias, Jordi. Ahí simplemente comentar, antes de que empezara la reunión, pues ha habido una recomendación de la Comisión Europea a los Estados miembros que de cara a afrontar la crisis energética, una de las medidas posibles es apoyar el desarrollo de sistemas de bici compartida entre incentivos fiscales y otras medidas. Es decir, creo que es un buen ejemplo de, bueno, si estuviéramos preparados, si tuviéramos un proyecto, no en el cajón, pero sí estuviéramos en ese proceso, pues seguramente que respaldado por los datos y con esa financiación adicional, pues sería un buen momento, ¿no? De puesta en marcha de un proyecto de bicicleta pública o compartida. No sé si alguien más tiene algún comentario sobre o puede añadir algo. Me gustaría añadir Sí. dos cosas. Soy muy pro datos, tengo como 10 años de experiencia en este tema, pero yo creo que y tenemos la misma opinión, creo todos en lo que se ha dicho Rubén antes o Margarita de utilizarlos, mejorar las cosas, la visión. Pero yo creo que antes de medir y hacer datos por datos, es muy importante estar claro con la visión y que el uso de los datos va a apoyar a tener decisión entre diferentes cosas. Es para hacer mejor lo que ya va en marcha, o ya lo que está validado y va en una dirección, de manera muy operativa. Y no, eso es como apoyar una decisión entre diferentes cosas, pero se tiene que
tener claro antes de medir y utilizar los datos, cuáles las opciones que queremos, entre qué cosas queremos decir. Hay una parte antes de los datos que es más de definición, de visión y quizás muy política, que es importante hacer. Después hay un otro tema con los datos que es más a nivel de automatización. Es o hacer mejor algunas de las decisiones o también automatizar y no hacer más las cosas, pero que se hace de manera automáticamente. Bueno, lo conocemos todos con ChatGPT o otras cosas de AI hoy que lo hace por humanos. Yo creo que a nivel de ciudades, por la gente en caso administrativo, hay algunos herramientas que puede apoyar a hacer una parte del trabajo de manera mucho más interesante. Yo creo que nadie en este llamada, incluso yo, se enfoca en este tema, pero hay parte de las cosas muy administrativas que se puede como automatizar y yo diría que es algo que se tiene que mirar. Muchas gracias, Baptiste. No sé si queréis añadir algo. Sí que os quería comentar, bueno, siempre hablamos de la sostenibilidad de la bicicleta, nosotros en el caso de la industria, muchas veces igualmente cuando produces un producto sostenible, muchas veces se te olvida tu propia sostenibilidad, pero entendiendo la sostenibilidad como algo más amplio, también la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Que las propuestas pues tengan duración, pues porque sean equilibradas, porque haya los recursos necesarios. ¿Y cómo conseguís que vuestras propuestas también sean sostenibles en el tiempo? Es decir, cuando trabajamos, me imagino, con consultoría o contratos con administraciones, mantener de alguna manera propuestas una relación sostenida a lo largo de los meses, los años o el tiempo que sea necesario para apoyar un encargo puntual. ¿Cómo lo abordáis? Si nadie se lanza, Rubén, vuelve a por ti, que como eras el primero en... Venga, o- pues venga. me lanzo yo. Bueno, en nuestro caso es una provisión de un servicio a través de un software, ¿no? Entonces, bueno, lo primero para asegurar que sea esa sostenibilidad, primero es que tengas la confianza de tu cliente en un momento, ¿no? Luego ya en aspectos más técnicos, pues hombre, os diría trabajar siempre con datos abiertos, a no caer en el vendor lock-in, ¿no? Me estoy casando contigo y no voy a poder tener otra opción. Bueno, pues siempre trabajar con datos abiertos, crear esa cultura en la propia organización poco a poco de contar con información para apoyar la toma de decisiones. ¿Vale? Y bueno, y en nuestro caso, pues la sostenibilidad está pues que el sistema no se limite a proporcionar datos o información de un momento dado, sino que vaya evolucionando con el propio sistema, con el propio servicio, ¿no? En nuestro caso es sistemas de bicicleta compartida, pues que el propio software se vaya adaptando pues a la propia evolución de ese sistema, ¿no? Nuevas estaciones, cambio de tecnología, que voy sacando del parque bicicletas mecánicas y sustituyo por bicicletas eléctricas, ¿no? De alguna forma también, volviendo a mi discurso inicial del ciclo este virtuoso de planifica, opera, analiza, vuelve a pensártelo. Bueno, pues que yo tomo una decisión, de voy a actuar de esta manera en base a lo que los datos, el sistema me está diciendo, pero no me quedo ahí, ¿no? Sino que voy supervisando si realmente lo que yo había esperado que iba a pasar, pasa, ¿no? Y si Ujú. pasa, fenomenal, y si no pasa, pues ¿qué ha pasado? Pues reajusto, replanifico, vuelvo a operar. Y de esa forma, bueno, pues pasa a ser un poco una forma de trabajar, ¿no? No un proyecto puntual, Ujú. sino una forma de concebir el sistema. Muy bien, gracias, Rubén. ¿Cómo lo hacéis desde otras empresas o desde las instituciones? Bueno, yo, si me permitís, me doy cuenta que soy muy pesada con este tema y de hecho me pasa con mis doctorandos también, porque los doctorandos tienen mucha, cuando empiezan sus tesis, enseguida quieren tener resultados y entonces siempre me van a aplicaciones, aplicaciones. Y yo siempre les digo, la mayor contribución que podéis hacer, y siempre les digo lo del marco metodológico, ¿no? Es una cosa como que tengo muy así. Y esto viene un poco precisamente con esta idea o sea, es que estoy totalmente de acuerdo con Rubén. En un momento dado se puede hacer un estudio que sea necesario y eso está muy bien, pero algo que se puede aportar que es mucho más robusto son esas herramientas
De manera que además de hacer el análisis de lo que está pasando ahora, pues tú puedas, digamos, adaptar, bueno, pues implementar cambios y ver qué pasa, o puede que varíen unas condiciones de contorno a los 2 años y que tú no tengas que empezar siempre desde cero. Obviamente esos marcos, pues puede haber una parte que sea como muy genérica, muy conceptual, pero luego pues también tienen que pensarse, como decía también otro compañero, dónde se van a aplicar, qué datos son fácilmente, digamos, adquiribles en donde se vayan a aplicar, es decir, no tampoco complicar la vida, ¿no? Porque si preparas unos marcos metodológicos maravillosos, suponiendo que vas a tener todos los datos y todas las herramientas del mundo mundial, pues a lo mejor esto no se puede luego aplicar, ¿no? Pero si es un marco un poco pensado ya para el usuario final, pues luego al final es el propio marco el que te permite un uso sostenido de ese marco y por lo tanto de las políticas que se quieran implementar a partir del marco. Muchas gracias, Margarita. Bueno, ahí estáis de acuerdo. A la otra perspectiva, me imagino que muchas en la línea. No sé, Ina o Baptiste, Jordi. Sí, pero va a ser una broma si repetemos cada vez lo que Ya. dice. Es como tengo el Bueno, claro, mismo es. opinión, que La es la pregunta era un metodología poco, que importa. ¿sois sostenibles? Y tú decís, sí, ofrecemos propuestas Sí, sostenibles es en el como, tiempo. No sé si habría algún tipo de, algún matiz que quisierais añadir. Claro, yo Juan igual Bueno, y nosotros, Margarita ya lo digamos han que dicho. estamos más ¿cómo decir, no? O sea, en el fondo trabajamos sobre todo, somos asistencias técnicas sobre todo, ¿no? Entonces, más allá de vender un producto, pues a menudo estamos ayudando a técnicos a desarrollar pues ideas eh, que pueden venir de ellos mismos, ¿no? O de los políticos. Entonces, básicamente, cuando conseguimos varios proyectos o varios estudios con un mismo cliente, pues es por lo que comentaba Rubén, lo primero que haya una confianza, ¿no? Que ujú, eso es implicarse en sus necesidades en su día a día, en ayudarles a venderlo, ayudar a ir a las reuniones con la ciudadanía, ayudarles cuando se aplican las medidas, ¿no? Y básicamente cuidar esa relación, ¿no? Y yo incluso diría, pues, como las contrataciones se han ido bueno, igual digo complicándose, ¿no? Pero en el sentido de que tiene que estar cada vez más claro todo lo que se va a hacer. Eso está muy bien, pero a la vez eso es muy rígido, ¿no? Entonces yo creo que es poderse salir un poco del guión. Tú eres el asistente técnico, había unos pliegos muy detallados y resulta que la realidad es que se está necesitando modificar el proyecto hacia otros caminos. Entonces, tener un poco de cintura para poder mm, realmente ser útiles y encarar lo que sea más útil en ese momento, ¿no? Sin más. ya. Cierta flexibilidad va bien, casa bien con la sostenibilidad. Ujú. Exactamente. Muy bien. Bueno, estamos la verdad hablando mucho de casos prácticos, que yo creo que es una forma muy interesante de abordar este tema que tratamos hoy. Y creo que también la práctica da oportunidad, ¿no? al aprendizaje. Me imagino que con la experiencia que ya tenéis, y de hecho algunos ejemplos ya ahí lo planteabais, eh, habéis tenido casos, ¿no? De un impacto sobre la realidad, ¿no? De la movilidad ciclista o del cicloturismo. Si pudierais compartir con nosotros cuáles han sido vuestros principales aprendizajes, ¿no? O si podéis compartir alguno de estos trabajos con la administración en los que haya habido un impacto real. Yo creo que por el lado de Bike Business Hub, claro, nosotros no generamos datos propios. De nuestra parte, sobre todo, de nuevo, la parte de conectar y que nos estamos muy conscientes trabajando por toda Europa y estar conectado con muchos en el ámbito, que es muy importante que algunas cosas ya se han hecho, que no tenemos que empezar siempre desde cero. Ujú, Como decimos nosotros, no hay que inventar el agua caliente, si ya existe. Pero muchas veces podemos aprender hablando y conociéndonos y hacer estas conexiones en otros países, hablando, utilizando ya datos y que podemos empezar a construir ya a lo mejor desde una base que ya existe. Así que por nuestro lado de Bike Business Hub, creo que más bien aportamos valor cuando se trata de datos,
conectando una empresa con otra, una asociación con otra, para que ellos tienen esta posibilidad de hablar de verdad de datos o de cómo lo han hecho y de aprender juntos. Una de las cosas que hemos hecho la aplicación hace 2 semanas, creo, lo hemos terminado, es un clúster de clústeres. Porque cada clúster tiene sus conocimientos, tiene sus miembros que tienen un montón de conocimientos, pero muchas veces no nos encontramos. No tenemos una plataforma que puede decir, mira, pero ponte en contacto con tal persona que ya tiene un montón de conocimientos sobre el tema y os puedes apoyar y hablar y vamos a llegar a lo mejor más rápido a una solución o a un presupuesto o para ir avanzando, ¿no? Y eso creo que más bien es lo que nosotros podemos aportar en este ámbito. Ujú. Son de nuevo las conexiones, sí. Muchísimas gracias, Gina. ¿Hay algún otro caso de aprendizaje que queráis compartir con nosotros o de impacto real? Yo sí tenía un caso, Jesús, que comentar y además del cual más que un aprendizaje es una reflexión del cual además me interesaría saber la opinión de todos los demás. A ver si me ilumináis, ¿no? Es el caso de nuevo, es un sistema de bicicleta compartida, dos sistemas de bicicleta compartida en dos ciudades distintas, ¿no? No puedo comentar, pero en una ciudad el sistema de bicicleta pública no estaba teniendo muchos usos y de alguna forma lo que nos insistía el cliente es, oye, ayúdame con el sistema a promover el uso, ¿no? Y en nuestro caso, bueno, es reposicionamiento, es, bueno, pues cómo lo organizo todo para que haya más bicicletas disponibles y demás, ¿no? Mientras que en el otro caso es una ciudad con un uso muy alto, ¿no? Y donde se planteaba otro problema, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nuestro sistema lo configurábamos para atraer, para asegurar que haya bicicleta disponible cuando la población la demanda, se produce un efecto y es que aquellas zonas de la ciudad con más demanda pues hacen que vayan más bicis a esa zona, desasistiendo probablemente a otras zonas, otros barrios de la ciudad, de la demanda es más escasa, ¿no? O sea, de alguna forma, bueno, pues como todo en la economía, ¿no? Si te tapas la cara, te destapas los pies, ¿no? Y lo cual nos surge a nosotros esta reflexión interna de, oye, vale, tengo que llevar bicis a donde hay más demanda, pues ejemplo, los campus universitarios. Pues los campus universitarios pues, tenían unas demandas, unos picos de demanda altísimos, cual hacía que muchos recursos del sistema lleven bicis o vayan a por bicis para dejar huecos, ¿no? Consecuencia de esto, pues otros barrios igual más periféricos, pues resulta que las 5 o 6 estaciones que hay en ese barrio se quedan sin bicicleta, ¿no? La demanda en esos barrios periféricos no es tan alta como en el campus, pues hay 2 o 3 personas, ¿no? Básicamente estoy sacrificando esas 2 o 3 personas por darle atención al campus, ¿no? Y bueno, pues se abrió un poco ese debate del cual no tengo una solución, ¿no? Y por eso me interesaba también un poco la opinión de todos, ¿no? ¿Te sirven más viajes? Pues atiende al campus universitario que te genera esos viajes, pero estás sacrificando, digamos, la accesibilidad al sistema de otras partes de la ciudad donde si tuviese recursos infinitos lo podría atender todo, ¿no? Pero no los tengo, ¿no? Entonces, bueno, Sí, ya es pues casi es más que un aprendizaje, es una reflexión. una pregunta casi ética también, ¿no? Bueno, también cuando se plantean muchos sistemas de bici pública Sí, no cubren todos los sí. barrios y algunas veces casualmente no ocurre en algunos barrios pues que a lo mejor tienen un mayor nivel de conflictividad o no. Bueno, Por pues ejemplo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, sí. exacto. Ujú. Muy bien. Yo te doy alguna ¿Alguna opinión, otra? Sí. ya que la pides, si quieres te doy alguna opinión. Claro, claro, No, claro. claro, yo lo primero que diría es que la bici pública tenemos que poder imaginar que sea una máquina de crear ciclistas, una máquina de construir ciclistas. Y eso significa que no tenemos que imaginar que tiene que ser la principal forma de moverse en bicicleta por la ciudad, sino que justamente es un instrumento para determinados viajes en bicicleta, sobre todo para iniciar a mucha gente en la bicicleta y para también pues, dar esa respuesta a muchos viajes que no son el típico viaje recurrente y pendular, donde todo el mundo va cada día del mismo lugar al mismo destino, ¿no? Yo creo que para esos la bicicleta privada acaba siendo la mejor opción o quizás pues sistemas de bicicleta pública que tengan una parte híbrida donde se incluyan estos sistemas de alquiler a largo plazo que pueden dar una respuesta pues más fina a este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, pues en zonas más alejadas,
o en el caso de grandes centros generadores de desplazamientos, ¿no? De hecho, cuando empezó Bicing en Barcelona, no se quiso dar servicio a la universidad justamente para, ¿no? Porque había esta controversia, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo tenemos una gran hibridación de sistemas de bici pública con distintas modalidades, no solamente el sistema de docks, ¿no? De estaciones, y en esta hibridación y en las posibilidades de los servicios virtuales y del alquiler a largo plazo, yo creo que hay fórmulas para sistemas más sofisticados en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Jordi. ¿Algún otro apunte? ¿Alguna otra Bueno, opinión para compartir con Rubén? bueno, yo un poco una reflexión en esto, creo que es un tema muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo, independientemente de que en el foro en el que estamos, el objetivo principal es promover el uso de la bicicleta, al final yo creo que en términos generales lo que tenemos que promover es la movilidad sostenible en una ciudad. Entonces, lo que hay que hacer muchas veces también es estudiar o promover la bicicleta dentro de la oferta general de transporte. Entonces, ahí en ese ámbito, pues también tenemos que Mm, mirar temas de accesibilidad. Bueno, pues si en una determinada zona, a lo mejor por la bicicleta no está tan bien cubierta, pero que sí que lo esté por el transporte público mayoritario, buses, etcétera, ¿no? O sea, al final es un poco que, digamos, no, que nadie tenga disculpa para decir tengo que utilizar el coche, ¿no? Este es un poco el tema, ujú, porque, pues efectivamente, si tuviéramos recursos ilimitados, todo el mundo tendría la posibilidad de elegir, pero al final también esa parte intermodal que comentaba antes, que a lo mejor la bicicleta no te lleva el origen al destino, pero sí te lleva a la parada del autobús, ¿no? Entonces yo creo ujú, que eso también es una manera de paliar el que no estamos en un mundo ideal en el que todo sea perfecto en todos los lados. ujú. Claro. Muy interesante, Margarita. Y hay reflexiones sobre la movilidad sostenible, pero si pensáramos también en la movilidad saludable, en el sentido de lo que viene bien a uno mismo o de tu autonomía, creo que incluso, bueno, podríamos ahí abrir el debate, ¿no? Si es tan bueno ir en autobús como ir en bici, si se puede las dos opciones. Bueno, creo que han sido propuestas muy, muy interesantes. No sé también desde las administraciones que estáis hoy aquí participando, como han puesto un ejemplo tan práctico que no sé si tenéis alguna opinión, también por animaros a lanzar alguna pregunta que podáis tener o una opinión al respecto, porque me imagino que viviréis situaciones muy, muy parecidas en el día a día. Pero bueno, nos queda poco tiempo, ¿vale? Cerramos a las 1:30, tenemos unos minutillos. Y, y bueno, he pedido sin duda a las administraciones que también quieran preguntar o participar que lo hagan, pero también os quería preguntar a vosotros, ¿qué le diríais a un responsable de una administración que quiere empezar a trabajar con datos o con consultoría ciclista, pero no sabe por dónde comenzar? Creo que, bueno, antes también lo decía Baptiste, ¿no? Yo creo que lo primero es identificar muy bien los retos, ¿no? O sea, porque si no caes en el riesgo de, por ejemplo, voy a hacer un plan director de la bicicleta, ¿no? Entonces busco una metodología reconocida, muy bien preparada y empiezo a hacer un trabajo de campo muy exhaustivo para recoger todo tipo de datos. ¿No? Igual todavía no sabes exactamente los retos en los que estás o los que te imaginas que tienes que solucionar o que tienes que estar trabajando, ¿no? Entonces eso te puede consumir muchos recursos enseguida y llegar un poco a la parte de empezar a trabajar las propuestas que prácticamente te has comido el tiempo y el dinero que tenías previsto a destinar. Entonces yo primero diría, antes que nada, pues sentarse, definir claramente unos retos y entonces enfocar todo a eso. Los instrumentos de Ujú, recogida de datos, las formas de participar, las formas de analizar y validar las propuestas, ¿no? Pero esa primera análisis de retos es fundamental, ¿no? Y sobre todo si ya se puede identificar alguna propuesta que ya va a tener un cierto apoyo político, pues también, ¿no? Para poder empezar a trabajar en algo que luego sea aplicable a corto, ¿no? Y que ese plan empiece a ejecutar ya algo en los primeros años y no pase un ujú, largo tiempo, porque al final si no el plan puede quedarse dormido ujú. y estancarse, ¿no? Muy bien, gracias, Jordi. Sí, yo creo que continuar con este mensaje que es cuál es la meta que queremos a nivel político. Yo creo que hay algunos casos un poquito más típicos que otros. Uno es más reducir los accidentes, va a ser un tipo de cosa. Uno es más al lado de la sostenibilidad,
que la ciudad está más tranquila también o agradable para la gente. Hay un tema más de turismo, cicloturismo, que puede ser muy diferente y también un tema económico. Hay diferentes metas y depende de estas metas, lo que hacemos puede ser un poquito diferente. Uno que yo creo que es el más como el primero es porque hacemos movilidad y va a ser, y no es solo, pero ayudar a mover a la gente. Hay un tema muy interesante que es la pobreza en la movilidad y es de cómo es acceso, cuál es el precio, cómo la gente puede la accesibilidad y la disponibilidad. Este tipo de cosas no va a pasar solo por la bici, como lo decía Margarita, pero también Ujú. caminar, el transporte público y las alternativas a los coches cuando la mayoría de las familias van a tener como uno, dos, cero coches, qué podemos hacer para que una familia, por ejemplo, típica, no compra una segunda coche y va a utilizar más en general bici para la ciudad más pequeña. Sí, este tipo de cosas. ¿Quién quiere añadir algo? Bueno, yo creo que, por ejemplo, por experiencia de cómo tienen vosotros también o algunos de vosotros de vivir en otro país y estar ahora en España, es que tenemos retos completamente diferentes también. Y creo que es muy importante de saber lo que quieres solucionar en este momento. Por ejemplo, aquí en Mallorca tenemos algunas ciudades que en verano casi tenemos que cerrar porque hay tanta gente y no solo son los turistas, pero también son gente que son de aquí. Y da igual si, bueno, aquí el bici para moverte de un lado a otro no es tan popular, digamos, aunque mucha gente trabaja bastante cerca de casa, pero no está motivado y aquí suele ser sobre todo cosas relacionadas con hostelería, no está motivado de coger el bici. Y aunque eso podría, llegas más fácil al trabajo, no hay gasolina, pero la gente creo que con tanto sol a lo mejor no les apetece coger el bici o no, porque hay muchas cuestas. Tenemos la idea todavía de no tener la bici eléctrica o no tenemos el conocimiento de lo fácil que es un buen bici eléctrico, por lo cual evitamos estas cosas y creo que hay muchas soluciones que ya hay una solución existente que existe, pero que no estamos al tanto, que no pensamos de tal manera de solucionar algo. Porque sería más fácil de tener, por ejemplo, parkings de bici. Yo ahora me voy a mudar y mi primera pregunta de verdad es, ¿y dónde voy a poner los bicis? Voy a un lugar donde sería más fácil de moverme en bici y no sé dónde aparcar el bici. Ujú. Y estoy casi a 5 minutos de la gran ciudad. Y son cosas, creo que es saber qué es el reto por lo cual no lo usamos. Y eso es muy diferente en cada sitio. En Bélgica es más plano que otra cosa, no te hace falta un bici eléctrico, así que tu bici lo puedes comprar. En Bélgica, como hay tantos, un viejo que no importa si lo roban, lo compras a 50 euros. Aquí con un bici normal y corriente, ni yo con 30 y poco años pienso en moverme en bici sin eléctrico, porque aquí todo es arriba, abajo. Así que cada sitio tiene sus retos completamente diferentes y creo que sus razones por lo cual no lo vas usando. Ujú. Y creo que sobre todo es para implementar más el bici en España. Es uno la mentalidad y que creces a lo mejor con el bici desde el cole, que hay iniciativas en el cole y para motivar a los padres de llevar niños en el cole para lo que tenemos más de día a día, pero también es saber los riesgos de cada región en España que son un poco diferentes según mí. Ujú. Aquí hay mucho relacionado con turismo, aparcamiento, no perder el tiempo, que puede ser algo.
Pero también que no hay sitio para guardar bicis, que mucha gente vive en un piso y ¿dónde lo guardas? Si sois 3 personas, Ujú, que ni siquiera es mucho, pero ¿dónde vas a guardar los bicis? Creo que ujú. tenemos retos aquí en España completamente diferentes que en otros países también. Sí, Sí. gracias, Dina. Incluso en España, entre ciudad y ciudad hay grandes diferencias, entre diferentes territorios hay diferentes retos. Y me quedo con una frase que dijiste antes que no conocía, que no hay que inventar tampoco el agua caliente, ¿no? Hay sitios donde ya, eh, hay sitios donde ya se ha hecho, bueno, pues también es muy fácil implementarla. Nos quedan un par de minutillos. No sé si tenéis algún comentario también final sobre esa recomendación a los responsables públicos. Tenemos también alguna pregunta del público. Si tenéis alguna pregunta, es un momento fantástico. Tenemos unos minutillos. Pues, si os parece, bueno, no sé, Nacho, si quieres añadir algo más. Hay Bueno, que al algunos final, agradecimientos por aquí, por el sí. chat. Pero bueno, como empezaste también tan fuerte con lo de San Jordi, ah, dime. No, simplemente agradecer todas las ponencias, que es súper interesante. Al final, esta sesión nos permite darnos cuenta, ¿no?, de que los datos están presentes en la multitud de sectores vinculados a la bici, que son totalmente estratégicos para acertar según la necesidad de cada proyecto y también son clave conocerlos para poder saber tratar y llegar con una metodología correcta a unas conclusiones determinantes, ¿no? Que al final esas conclusiones lo que nos permitirá luchar y defender todas esas propuestas. Y que Gracias, muchísimas Nacho. gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestra dedicación, esfuerzo y compromiso con la bici. Muchísimas gracias. Yo, si me permites añadir que, bueno, también dar las gracias a David, a la Escuela de Movilidad Sostenible, que no lo he dicho al principio, por hacer posible la jornada. Y bueno, me uno al agradecimiento de Nacho y de Red Bici de haber compartido hoy con vosotros una jornada tan interesante. Estará disponible online, como os comentábamos al principio, para, bueno, poder volver a verlo y seguir diseminando esta información. Muchísimas gracias.